Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en el estudio de la Escuela Sabática. Recuerden que en este nuevo mes que comenzamos también tendremos esta lección de Escuela Sabática para la primera semana de este mes, y durante este trimestre estaremos estudiando, como ya hemos venido estudiando, este título muy importante que es Viviendo en el Día de la Expiación. Y a propósito de eso, la lección para esta semana se titula El Día de la Expiación. Y ahora trataremos de entender este tema importante, pero para esto quiero que ustedes me acompañen en la palabra de Dios para analizar el texto que vamos a leer en esta mañana. Veamos allí lo que dice Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, verso 30. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla allí. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Muy bien. Así que entonces espero que este texto lo podamos memorizar. Pero ahora vamos a tener una oración para pedir la dirección de Dios en el estudio de la escuela sabática. Muy bien. Vamos a orar. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos encontrar aquí para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que su buen espíritu nos pueda guiar, nos pueda acompañar y podamos entender lo que usted quiere hablarnos ahora. Guárdenos aquí, bendiga a nuestros hermanos que nos escuchan, las personas también que nos han de ver y escuchar. Usted quiera estar con ellas. Dele su buen espíritu y la asistencia de sus buenos ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar entonces en detalle sobre el estudio para este día, pero queremos tener el resumen para tener una idea completa de lo que vamos a estudiar durante esta semana. Y quiero que me acompañe a leer este párrafo que encontramos en Testimonio para los Ministros, página 224, el cual nos dice así: estamos viviendo en el gran día de la expiación. Ya es tiempo de que cada uno se arrepienta delante de Dios, confiese sus pecados y mediante la fe viviente confíe en los méritos de un Salvador crucificado y viviente. Muy bien, entonces estamos viviendo en ese día. Recuerde que apenas era un símbolo antes, pero ahora llegamos a la realidad de ese símbolo y estamos viviendo en ese momento donde cada uno de nosotros debemos arrepentirnos y debemos nosotros de confesar nuestros pecados para tener la confianza en un Salvador crucificado, pero también un Salvador viviente. Muy bien, ¿estamos claros de lo que vamos a hablar? Pues entonces vamos a ir a nuestro primer apartado para el día de hoy. Y quiero que vea el título, que es muy interesante: un ministerio final. Y nuestra primera pregunta dice así: ¿qué verdad esencial sobre el santuario comprendieron los mileritas que habían pasado por alto? Recuerden que en aquel tiempo Guillermo Miller y sus colaboradores habían estudiado y ellos habían comprendido que Jesús volvía a la tierra y purificaba la tierra con fuego. Muy bien, ellos habían pasado por alto ciertas cosas importantes, pero ¿qué son esas cosas y cómo lo llegaron a comprender? Muy bien, pues vamos a ir a la palabra de Dios, acompáñeme, y vamos a leer allí en el libro de Levítico, capítulo 16, y vamos a leer del verso 29 al verso 31. Mire cómo dice ahí: tendréis esto por decreto perpetuo. El día 10 del séptimo mes ayunaréis. No haréis ningún trabajo, ni el nativo ni el extranjero que vive entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros, y quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Eterno. Es para vosotros sábado de solemne reposo en que ayunaréis, decreto perpetuo. Muy bien, entonces la palabra de Dios nos especifica muy claro que iban a tener una reunión solemne. Muy bien, el día 10 del séptimo mes sería esta convocación, y dice que entonces serían limpiados y serían pues básicamente perdonados de todos los pecados. Ninguna obra de siervo haréis. Pero eso no es todo, hay más todavía. Acompáñame a leer el siguiente párrafo, que está en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8, verso 1 y verso
2. Mire cómo dice aquí. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Así que entonces, en el día de la expiación venían los hebreos, los israelitas, y ellos tenían que estar delante del Señor, el Señor los perdonaría. Pero luego Hebreos nos dice que todo el asunto que venimos hablando es que Jesús o el sumo sacerdote está sentado a la diestra de la majestad en los cielos y es ministro de un santuario, esto es de aquel que es el verdadero, no el que hicieron los hombres. Esto es, en el cielo hay un santuario. Estas son verdades que los mileritas no estaban entendiendo aún, pero son muy importantes. Pero no son todas. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que está en el capítulo 9 de Hebreos, verso 24. Mire cómo dice. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Esto es, la Biblia nos especifica y nos dice que Cristo no entró en un santuario hecho de los hombres, sino que entró en el santuario celestial, el cual ahora ministra delante de Dios en favor de los hombres. Estas verdades son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque estas verdades los mileritas no estaban entendiendo en aquel entonces. Ellos creían que la tierra sería el santuario y que Jesús purificaría la tierra con fuego. Esto es lo que ellos entendieron. Muy bien. Y estas verdades importantes, saber que aquí en la tierra había un santuario, pero era una copia del santuario celestial. Y cuando Jesús entraba a ese santuario celestial, purificaría también ese santuario celestial. Esto es muy importante comprender. Pero vamos a ahondar un poco más. Vamos a ir a la pluma inspirada. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 60. Muy bien. Y vamos a leer ahí lo que nos dice. Investigamos cuidadosamente la Biblia con oración y gran atención, y después de un periodo de suspenso, la luz se derramó sobre nuestras tinieblas, y como resultado de eso, desaparecieron la duda y la incertidumbre. Está hablando de la experiencia después del chasco de 1844, cuando pensaban que Jesús venía y finalmente no vino. Entonces dice que ellos estudiaron las Escrituras nuevamente y vino luz sobre ellos. Esto es, entendieron lo que había pasado. Entendieron por qué Jesús no había venido. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Quiero que me acompañen a leer la siguiente parte de ese párrafo. Mire cómo dice. Mismo libro. En lugar de referirse a la profecía de Daniel 8:14, a la purificación de la tierra, ahora vimos claramente que señalaba la obra final de nuestro sumo sacerdote en el cielo, la conclusión de la expiación y la preparación del pueblo para soportar el día de su venida. Esto es, ellos habían calculado que entonces Jesús venía a la tierra, pero realmente Jesús no venía a la tierra. Jesús comenzaba la obra de purificación del santuario en el santuario celestial. Así que no vendría a la tierra realmente. Pero hasta ese momento no lo habían comprendido y por eso habían cometido el error de pensar que Jesús venía a la tierra. Por cierto, esta era una idea muy generalizada en aquel tiempo. Y cuando nosotros analizamos la Biblia un poco más, fue lo que ellos hicieron. Ellos leyeron un poco más la palabra de Dios y entendieron que en el cielo también había un santuario. Pero hay más todavía. Vamos a nuestro siguiente párrafo y vamos a entender qué es lo que aconteció también. Acompáñame a leer este texto que está en el Conflicto de los Siglos, página 351, lo cual dice así. El sistema típico, que era sombra del sacrificio y del sacerdocio de Cristo, la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de la obra, era el acto final de la obra de expiación, una remoción o apartamiento del pecado de Israel. Prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo, que están
consignados en los libros celestiales. Estamos entendiendo cómo leemos esta parte. Esto es, en el cielo había los pecados, en la tierra también los pecados se habían acumulado por el año de servicio del santuario. Pero una vez al año el sumo sacerdote entraba allí y hacía expiación por todo el pueblo. Esto es, en el tiempo que los milenitas habían calculado que Jesús vendría realmente, empezaba la obra final de Cristo en su santuario. Hasta ese momento no lo habían entendido, pero el párrafo no concluye allí. Hay más aún. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo. Vamos a leerlo. Mismo libro, página 351. Este servicio envuelve una obra de investigación, una obra de juicio y precede inmediatamente la venida de Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria, pues cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido fallada. Entonces, ¿qué es lo que entendemos aquí? La obra de juicio comenzaba en 1854, el 22 de octubre, en lugar de venir a la tierra, Jesús comenzaba la obra de juicio. Esto es, en los libros del cielo se comenzaron a investigar y para cuando Cristo venga esa obra ya habrá concluido. ¿Estamos entendiendo? Esto es una verdad importante en la palabra de Dios, como lo hemos leído, pero que si no la entendemos podemos cometer los mismos errores de los mileritas. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Sin embargo, no queremos despedirnos. Queremos tener una oración para que podamos meditar durante el día y durante el transcurso de la semana en esto que hemos leído y profundizar un poquito más. Pero ahora quiero que tengamos una oración. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos encontrar aquí para estudiar su palabra. Queremos pedir que nos ayude a comprender todas las cosas que hemos estudiado en esta mañana. Pedimos que nos guarde, nos ayude, quede con nosotros y que al estudiar su palabra, su buen espíritu pueda guiarnos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy que Dios le pueda bendecir.